Entonces, necesitan unirse a la lipoproteína, sí, para poder ser conducidos. ¿Quién es? El colesterol y los triglicéridos. Muy bien. Entonces, hay que recordar que las lipoproteínas, por ejemplo, las proteínas de alta densidad, las de baja densidad y las de muy baja densidad, ¿no? Los HDL, LDL, los VLDL, ¿verdad? Y los kilomicrones. Estas lipoproteínas, la característica importante es la siguiente. Por ejemplo, los de alta densidad tienen un 50% de proteínas y un 5% de triglicéridos. Los de baja densidad, va bajando las proteínas. En pocas palabras, a menos proteínas son de más baja densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las de alta densidad tienen bastantes proteínas y pocos triglicéridos. A diferencia de los kilomicrones, tienen bastantes triglicéridos y casi 1 o 2% de proteínas. Entonces, esta es la diferencia de los HDL, LDL, VLDL y los kilomicrones. Está bien, entonces, ¿de dónde provienen las lipoproteínas? Primero hay que recordar de que las proteínas, por ejemplo, según el tipo de apolipoproteínas, pues se van a clasificar las HDL, ¿no? Por ejemplo, las HDL contienen las apolipoproteínas, las A1 y A2, ¿no? Las LDL tienen las apoliproteínas, la B100, las IDL, el B100 y la VLDL, la B100 y la E, y los kilomicrones, pues los B48 como apoliproteínas importantes en la parte periférica, ¿no? Entonces, el tamaño también es importante recordar el tamaño de estas lipoproteínas, ¿no? Considerando y recordando de que los kilomicrones, pues, tienen un gran tamaño, ¿ya? Y acá, bueno, otras características, ¿no? Como en el anterior, los triglicéridos tienen mayor porcentaje en los kilomicrones, y pocas proteínas, ¿no? A diferencia del HDL que tiene más colesterol que triglicéridos. Aquí son los tipos de lipoproteínas. ¿Por qué es importante estudiar los lipoproteínas o en sí todos los lípidos, no? Porque si nosotros no podemos controlar el contenido o la concentración de lípidos en sangre, pues nos va a llevar a una serie de eventos, ¿no? Y los eventos más importantes, por un descontrolado, ¿no? Control de los lípidos es la aterosclerosis. La aterosclerosis, ¿no? Que básicamente es la formación de ¿qué? De ateromas. Entonces, puede ser aterosclerosis o ateromatosis, que es lo mismo. No confundan con la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es el envejecimiento, endurecimiento de las paredes de las arterias, ¿ya? Pero que puede ser por una aterosclerosis, o también llamado ateromatosis, o por otro tipo por ejemplo, acumulación de calcio que generalmente se da ya por la edad, ¿ya? Entonces, la aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis básicamente es la formación de ¿qué? De ateromas, y recordando que seguramente ha visto en el tema del evento del infarto agudo de miocardio, hay que recordar que los ateromas pues tienen características, ¿no? En este caso, las principales características, pues es, ¿no? Tenemos un ateroma, ¿no? Con un núcleo, por ejemplo, grande, ¿ya? Y que estos se llaman ateromas inestables, porque tiene un núcleo grande y una pared fibrótica muy delgada. A diferencia, por ejemplo, de este ateroma que tiene un núcleo pequeño y tiene una pared fibrosa más gruesa. Por lo tanto, el que suele tener eventos coronarios agudos es básicamente, por ejemplo, este tipo de ateroma, ¿no? Que tiene un núcleo grande y una capa, una envoltura fibrosa muy delgada que frente a un evento pues se puede fisurar, no romper y generar un evento agudo. ¿Ok? Entonces básicamente es esto para el control y disminuir el riesgo de la aterosclerosis. Por lo tanto, entonces, si no tenemos un buen control de los lípidos en sangre, pues obviamente me va a llevar a un evento, ¿no? Puede ser un evento como un infarto de miocardio, un evento de un infarto cerebral, ¿no? Como patologías más importantes representativas de los controles de lípidos.
Obviamente también puede dar, por ejemplo, enfermedad arterial periférica, ¿no? Me puede dar estenosis de la arteria carotidia, femoral. Ok, entonces es importante estudiarlo y conocer y llegar a qué valores son ideales de lípidos en sangre para poder disminuir el riesgo de hacer estos eventos cardiovasculares. Entonces, siguiendo, siguiendo hay que recordar lo siguiente, que las grasas de la dieta, que básicamente casi un 90%, ¿no? Que le ingerimos, que de grasas, pues ingerimos colesterol, ingerimos triglicéridos, y también, pues, no, grasas también de las vitaminas liposolubles, ¿no? El famoso ADEC, ¿no? ADEC, ya son las vitaminas liposolubles. ¿Qué pasa con estas grasas que ingerimos por la dieta? Este es un metabolismo exógeno, se da por la dieta, por la dieta. Entonces hay que recordar que los triglicéridos en la luz intestinal, pues gracias a lo que es a la lipasa pancreática, pues se van a degradar en gliceroles, ¿no? En ácido graso y glicerol. Entonces, y a nivel intestinal, pues van a ser absorbidos por el enterocito, ¿no? De igual manera, el colesterol a nivel intestinal, pues sobre todo a nivel duodenal, ¿no? A la luz intestinal, por medio de también de las lipasas, de los ácidos biliares, perdón, se van a degradar a micelos, ¿no? Y este tipo de moléculas van a ser también reabsorbidos por el enterocito. Por lo tanto, a nivel de la luz intestinal se degradan los triglicéridos y colesterol, y a nivel del enterocito van a ser captados y estos van a ser convertidos en ¿qué? En kilomicrones. Entonces, en kilomicrones van a ser convertidos en los enterocitos, y vemos acá el componente del kilomicrón. Sí, básicamente tenemos el ApoB48. Hay que recordar que las apolipoproteínas son proteínas, en ese tipo, el ApoB48 es una proteína transmembrana. Y las periféricas es el ApoE, ApoC y ApoA, ¿sí? Si acá, si se dan cuenta acá, color amarillito son los contenidos ésteres de colesterol, y los que están en unos verdes con cola son los triglicéridos. Entonces, en este porcentaje, ¿qué quiere decir? Que los kilomicrones están formados por más triglicéridos que colesterol. Sí, entonces, pero por medio ¿a dónde van al torrente sanguíneo? Por medio, obviamente, de la linfa, ¿no? A nivel de la linfa van, por medio del conducto torácico, ¿a dónde van? Hacia la vena cava, y ahí van, ¿no? Los kilomicrones. Entonces, recordar que todo, si se ingiere por la dieta, ¿sí? A nivel de enterocitos se convierten en kilomicrones, van lo que es al torrente sanguíneo, y estos kilomicrones van a transportar triglicéridos, ¿no? Y también colesterol, pero en mayor contenido los triglicéridos que el colesterol. Hay que recordar que tienen como apolipoproteína en su membrana ApoB48, que es una transmembrana, las otras son periféricas, ¿ok? Entonces, a nivel de torrente sanguíneo, la lipoproteína lipasa, que es una enzima que lo degrada al kilomicrón, lo degrada en ácidos grasos libres. ¿Para qué lo degrada? Para que sea aprovechado a nivel del músculo como energía por medio de la... Un minutito, por favor, se apaga mi pantalla. Muy bien, entonces los ácidos grasos libres, por medio de la lipoproteína lipasa, pues van hacia el músculo para ser aprovechados en forma de energía por medio de la beta-oxidación, o puede ir también al tejido adiposo, ¿no? Acá también se almacenan como triglicéridos, ¿ok? Muy bien, pero todos los kilomicrones se van a ir hasta el músculo del tejido adiposo, no. Hay un porcentaje que casi un 15-20%, hay unos kilomicrones remanentes, en donde existe mayor colesterol que triglicéridos. Este tipo de kilomicrones y kilomicrones remanentes ya es considerado como un factor importante para ser aterogenético, ¿no? Para formar ateroma. Alguien prendió su
Muy bien, entonces, entonces los kilomicrones ya se considera como un factor para generar ateromas, ¿ya? Aterosclerosis. Muy bien, entonces esta es la vía exógena. Por lo tanto, los remanentes de kilomicrones van a ir a la vía, van a ir al hígado. Y en el hígado va a empezar otro proceso que es la vía endógena. La vía endógena, entonces, estos kilomicrones van a ser convertidos en VLDL, pero hay que recordar que también por el propio hepatocito también se van a formar también VLDL, colesterol de muy baja densidad, en la cual estos, estas lipoproteínas en su membrana tienen el ApoC100, que también tanto el ApoB48 como el ApoB100 son apolipoproteínas transmembrana. Las demás son periféricas. Tiene el ApoE, ApoC que son periféricas, las otras son transmembrana. ¿Ok? Entonces, estos tienen mayor triglicéridos, como podemos apreciar acá, y menos colesterol. De igual manera, a nivel sanguíneo, también la lipoproteína lipasa también lo va a degradar en ácidos grasos libres, aprovechados por el músculo o se almacenan como triglicéridos, ¿sí? Pero va a haber, a nivel periférico, el IDL, el colesterol intermedio, va a haber un colesterol intermedio. Entonces, al momento de degradarse el VLDL, va a haber un porcentaje que se convierte en IDL, que significa el colesterol de densidad intermedia, donde su contenido aquí es mayor de colesterol y pocos triglicéridos. ¿Ok? Entonces, recordar que el siguiente paso de conversión es el LDL, que también se da por la vía del IDL o por el propio también hepatocito. A nivel hepático también se produce producción de nuevo de LDL, ¿no? En donde existe mayor colesterol y pocos triglicéridos. ¿Ok? Este, este LDL, entonces, ¿cómo se degrada? ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se elimina de la sangre? Se elimina por medio de los receptores que existe a nivel hepático, ¿no? Por medio de los lisosomas, pero van a ser degradados y estos también van a ser convertidos en ácidos biliares, ¿no? Ácidos biliares, ¿sí? Y lo otro es que a nivel periférico, células extrahepáticas, como por ejemplo las células, las glándulas suprarrenales para formar que esteroides, ¿no? ¿Ok? Entonces, con respecto a lo que es LDL. Entonces, sí, pero ¿qué es el HDL? Entonces, el HDL, las lipoproteínas de alta densidad, en lo cual contienen solamente las periféricas, que es el ApoA, ApoE y ApoC, ¿sí? Funcionan al contrario de lo que hace el LDL. Entonces, si el LDL lleva triglicéridos desde el hígado hacia los tejidos periféricos, el HDL hace lo contrario, va a llevar, digamos, el LDL o el colesterol va a llevar hacia el hígado y para ser eliminado, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso se llama, es por medio de la vía endógena. Hay que recordar que si es que hay una alteración a receptores de eliminación a nivel hepático de LDL, va a haber algunas alteraciones, ¿ok? Entonces, este es un resumen de cómo podemos recordar, ¿no? Porque esto ya se ha llevado a bioquímica, ¿no? Entonces, este es un resumen de cómo se da el metabolismo de los lípidos o de las lipoproteínas. Muy bien. Definición. Entonces, ¿qué es la dislipidemia? Es una elevación del colesterol total. Puede ser colesterol total, colesterol de baja densidad o triglicéridos por encima de un percentil o una disminución del colesterol, percentil 90, perdón, o una disminución del colesterol HDL por debajo del percentil 10. Hay tipos de dislipidemias, como por ejemplo la hipercolesterolemia, o sea, solamente el colesterol, donde niveles elevados de colesterol LDL, aumento de los triglicéridos, ¿sí? O también disminución también del HDL, o una combinación de estos tipos, de estos tres tipos de alteración de los lípidos. Dentro de la clasificación les mencionaba que existe una dislipidemia primarias o genéticas, dentro de las más frecuentes o comunes, la hipercolesterolemia familiar. Como les mencionaba, aquí hay una alteración genética de los receptores de eliminación del LDL. ¿Ok? Y también tenemos, bueno, la secundaria dentro de las enfermedades más prevalentes, pues la diabetes y la obesidad, ¿no? Muy bien. Aquí sí, vamos a ver
Guamán Florian Manuel, para que no se duerman muchachos. Guamán Florian, faltó. Cacho Quiroz Teresa, Sí, buenas noches, doctor. ¿puede leer por favor? Sí, ya. Caso uno. Paciente varón de 40 años sin factores de riesgo ni antecedentes cardiovasculares. Se realiza un perfil lipídico cuyos resultados son triglicéridos 220 miligramos por CT decilitro. es colesterol total. Ya. Colesterol total 220, HDL 40 y LDC 162. Ya. LDL colesterol. Acá faltó la L. Bueno, es colesterol, en pocas palabras, colesterol total, colesterol bueno, HDL y colesterol malo, ¿no? Así, bueno, comúnmente que lo llamamos. LDL, acá me faltó la L, ¿ya? Colesterol, LDL y colesteroles. Muy bien. Y estos son los valores normales. Entonces, hay un paciente de 40 años sin ningún otro antecedente, es asintomático y de rutina se saca un perfil lipídico. Y el perfil lipídico es este, ¿no? Colesterol total 220, colesterol HDL es 40 y colesterol LDL es 162. Y me dice el laboratorio que para estos niveles de colesterol, bueno, para el perfil lipídico, estos son sus valores normales. 82-200, HDL 45 a 65, LDL menos 130, triglicéridos menos de 150. Vázquez Herrera Josué. Vázquez Herreras Josué. Hola. Dime, con estos niveles de colesterol, según este rango que me dice el laboratorio, ¿inicias tratamiento, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Le das tratamiento o no? Lánzate, dime nomás, sí o no, no hay ningún problema. O sea, dime, mira, porque está elevado, ¿ah? Mira cuántos sus valores. LDL 130, TEN 162. Colesterol total es 220, acá dice que es hasta 200, ¿no? Entonces, y es más, su HDL también está bajo, acá dice que es 45 a 65, ¿no? O sea, está alterada en los tres. Entonces, ¿qué opinas? ¿Iniciamos tratamiento o no iniciamos? ¿Sí o no? Ya, vamos a ver. Gallardo Carrera, Doctor, buenas noches. hola. ¿Qué opinas? ¿Inicias o no tratamiento? Yo creo que no, porque no tiene factores de riesgo aún. O sea, podría tratarse con dieta, con una corrección de dieta y de ejercicio. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice las recomendaciones, porque el tema es recomendaciones actuales básicamente para el manejo, ¿no? De lípidos, ¿no? Muy bien. Siempre frente a un perfil lipídico, bueno, perfil lipídico básicamente que estamos tratando, hay que valorar su riesgo cardiovascular, ¿ok? Su riesgo cardiovascular. Ingresamos a las calculadoras de riesgo cardiovascular según la última guía europea, ¿no? De manejo de lipidemias. Entonces, es un paciente de 40 años, bueno, me piden la fecha de nacimiento, acá está, la fecha de nacimiento, ¿ok? Me piden su presión sistólica, es 100, me piden su colesterol total, acá ingresamos 220, el colesterol HDL 40, el colesterol LDL 162 y no fuma. Entonces hacemos el cálculo y me sale lo siguiente, miren, aquí 1.7 es su riesgo cardiovascular. Entonces, utilizando la calculadora de riesgo, es 1.7 cardiovascular. ¿Y qué me dice acá? Que el riesgo mínimo tiene que ser 2.5 por encima de esto. Por lo tanto, su riesgo es menos de 2.5. Vamos a ver en qué riesgo está este paciente, ¿no? ¿Ok? ¿En qué riesgo está? Recordemos, miren estos datos del paciente, su riesgo es 1.7 y me dice que tiene que estar más de 2.5. Muy bien, entonces nos quedamos ahí. Siempre les digo, frente a un perfil lipídico, hay que evaluar al paciente ingresando sus valores a una calculadora que sea riesgo cardiovascular. ¿Ok? Su valor es 1.7 en este paciente. Vamos a ver. Briones Alvarado. Buenas noches, doctor presente. A ver, Gabriela, lee por favor. Paciente varón de 47 años sin factores de riesgo ni antecedentes cardiovasculares.
Se realiza un perfil lipídico cuyos resultados son colesterol total 220, HDL 40 y LDC 162. Ya, LDL, se no hay una equivocación, ya, 162, muy bien. Igual que el anterior, estos son sus valores normales. ¿Está alterado? Sí, pues está alterado, ¿no? Vamos a ver. Villoslada Delgado, Villoslada Delgado. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Mire, acá lo que cambió, quizás aquí era para modificarlo. Bueno, la edad cambió, ¿ya? Solamente acá voy a cambiar, perdón, acá voy a hacer una modificación. Voy a hacer una modificación acá. Bueno, vamos a poner sin antecedentes, pero tabaquista. Vamos acá. Vamos a poner de una vez fumador. Ya está. Y una vez cambiarlo acá es LDL. Si no nos olvidamos, aquí también es LDL. Ya está. Muy bien. Listo, entonces, a diferencia del anterior, entonces nuevamente ingresamos a la calculadora de su score de riesgo, ¿no? Score de riesgo, vamos a ver acá. Ya, muy bien. Entonces ingresamos, ¿no? Entonces tiene 47 años, nació en enero del 78, masculino, su presión sistólica es 130 y sus valores igual que el anterior paciente, 220, 40 y 162. En este caso fuma el paciente, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá nuevamente. Mendoza Alba Karina, Mendoza Alba Karina. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué opinas? ¿Damos tratamiento a este paciente, sí o no? Mm, sí, porque tiene este factor de riesgo y la edad también es mucho mayor que el anterior paciente. Y también Ya, su ahí presión vamos. arterial está elevada como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Ya, muy bien. Pérez Terán Joyce, Pérez Terán Joyce. Sí, doctor, buenas noches. Sí, también, ¿Iniciamos tratamiento, sí o no? sí, doctor, porque tiene este elevado colesterol y el LDL y además este es fumador. Muy bien, a ver qué nos dice su riesgo. Miren su riesgo a comparación al anterior, 7.2. 7.2 es mayor de 2.5, ¿verdad? Entonces este paciente, mira, con los mismos datos del perfil lipídico, pero ya cambió que la edad y qué más, que es fumador, ¿no? Que es fumador. Entonces el otro tenía 1.7 y ese tiene 7.2. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las recomendaciones actuales. Para iniciar tratamiento tengo que evaluar el riesgo cardiovascular. Es muy diferente tratar, por ejemplo, me llegan con un paciente con triglicéridos o con LDL elevado, por 200 de LDL, ¿no? Muchas veces 35 años sin otro factor de riesgo y LDL 200. Y la mayoría, y es así, y lo van a ver, la mayoría inician tratamiento, le dan tratamiento. Pero ¿qué se tiene que hacer antes de valorar más que el valor del perfil lipídico? Es sacar su riesgo cardiovascular. Hay que calcular su riesgo cardiovascular de todo paciente, en pacientes menos de 70 años y también pacientes mayores de 70 años. ¿Ok? Entonces, hay que sacar su riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué me dice el riesgo cardiovascular? Vamos a empezar por el paciente de bajo riesgo. Es aquel paciente que tiene un score, los calculadores que yo les he mostrado es el score 2 y el score 2 OP. El score 2 son para aquellos pacientes menos de 70 años y el score 2 OP es para pacientes mayores de 70 años. ¿Ya? Entonces, menores igual a 70 años el score 2 y el OP, score 2 OP, es mayor de 70 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo define un paciente de bajo riesgo? Cuando sus scores son menos de 2%. Entonces, el paciente, el primer caso, ¿cuál es su riesgo? ¿Cuál es su riesgo? Es un paciente de bajo riesgo. O sea, porque tiene 1.7. ¿Cuánto dice acá? Menos de 2. ¿Ok? A diferencia del segundo paciente que salió, ¿cuánto salió? 7, ¿no? Vamos a ubicar dónde está. Acá. Es un riesgo moderado. ¿Qué me dice? Que su riesgo, si es mayor o igual a 2, pero menor de 10%. Entonces, este paciente está en 7 punto y tanto, entonces está en un riesgo moderado.
Entonces, recordar, para inicio de tratamiento antilipídico es buscar su riesgo cardiovascular. El primer paciente está acá porque está en 1.7, pero el segundo paciente está acá, que está en 7 punto tanto. Por lo tanto, yo tengo que evaluar su riesgo cardiovascular para iniciar tratamiento. ¿Ok? ¿Qué me dice acá? Ya, pero doctor, ¿solamente le utilizo las calculadoras? No. Hay que evaluar también los modificadores, también se llaman, de riesgo. De repente su riesgo sale bajo, pero de repente este es un paciente joven. Como ustedes habrán visto, en la calculadora no existe diabético, solamente tabaquista, ¿no? Por lo tanto, se dice que esas calculadoras solamente son para aquellos pacientes que no tienen, digamos, factores de riesgo, ¿no? O sea, no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene infarto. Por lo tanto, solamente se utiliza la calculadora en esos pacientes. Si en aquel paciente que por sí ya es diabético, desde un joven diabético, ya es un paciente de moderado riesgo, ¿ok? Entonces ahí ya no utilizo el score, solamente utilizo si es diabético, y ya solamente es diabético y no fuma diabetes nada más, lo coloco acá, moderado de riesgo, ¿ok? Pero no tiene otros factores adicionales. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Cuando el score de riesgo está entre 10 y 20%, ¿sí? O de repente su score de riesgo ya no utilizo, ¿por qué? Porque es un paciente ya con enfermedad renal crónica. En los pacientes que ya tienen otros modificadores de riesgo, como es enfermedad renal crónica, es un diabético, pero ya tiene más de 10 años, pero sin ninguna alteración todavía de órgano blanco, ¿ya? Se considera alto riesgo. ¿Cuál se considera otro paciente de alto riesgo? Un paciente con hipercolesterolemia familiar. ¿Ok? Entonces, estos otros factores, solamente uno de los tres, o su score, es un paciente de alto riesgo. Y un paciente de muy alto riesgo, ¿quién es? Evaluando siempre el score. Si el score me sale mayor o igual al 20% ya, o los otros modificadores de riesgo, ¿no? Aquellos que ya han tenido, por ejemplo, un evento ya cardiovascular, o quizás, por ejemplo, tiene una estenosis carotida, por ejemplo, severa, es un paciente de muy alto riesgo, ¿no? O de repente le hace un score de calcio coronario, también es un paciente de alto riesgo, ¿no? O es un diabético que ya tiene más de tres, por ejemplo, tiene lesión renal, tiene problemas, retinopatía diabética, ¿no? Tiene ya lesiones, por ejemplo, por un pie diabético. Entonces, tres o más daños ya de órgano blanco se considera de muy alto riesgo, ¿ok? O un paciente con problemas de hipercolesterolemia familiar con eventos ya, con otros eventos cardiovasculares, ¿ok? Entonces, hay que recordar que el tratamiento es, según como yo lo encuentre el paciente, su riesgo cardiovascular. Por lo tanto, los niveles ahora actualmente ya no se manejan por valores y por los valores referenciales de los laboratorios. Esos valores referenciales de laboratorios sí son de hace 30, casi 40 años, no han sido modificados. Solamente me parece que hay un laboratorio normal en donde ellos colocan el valor del lípido, por ejemplo, colesterol malo, LDL, colocan 120 y en las referencias dice, valora si el paciente es de alto riesgo, de muy alto riesgo, riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo. Por ejemplo, he visto en un solo laboratorio, los demás siguen con sus referencias tradicionales, ¿no? Óptimo, subóptimo, alto, ¿no? Así lo mencionan, pero eso no se debe colocar, sino nosotros debemos valorar su riesgo cardiovascular. Muy bien, por lo tanto, ¿en qué yo voy a iniciar tratamiento? Por ejemplo, las recomendaciones que esta clase 1 nivel A que me dice, los pacientes de muy alto riesgo, ¿cuánto yo inicio tratamiento? Cuando su colesterol LDL está mayor de 70. Entonces, en estos pacientes, si es un alto riesgo, yo inicio tratamiento. En los pacientes de alto riesgo, yo tengo que iniciar con mayor o igual a 100 miligramos. Estoy hablando del colesterol LDL, ¿ya? LDL en este caso, ¿ok? Los pacientes que tienen un moderado riesgo, ¿qué se hace? Evaluar cambio de estilo de vida, ¿no? Siempre recuerdan, ¿no? Las alteraciones metabólicas como es la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, eso siempre inician ¿con qué? Con las medidas, con la dieta y el ejercicio, ¿no? Siempre. Antes de los fármacos, en toda patología es los modificadores que es la dieta y el ejercicio. Y de ahí son las medidas no farmacológicas, siempre. Y de ahí van las medidas farmacológicas. Entonces, en aquellos pacientes con moderado riesgo, hay que hacer evaluar los cambios de vida primero.
¿sí? Antes de considerar un fármaco para bajar el colesterol LDL, ¿ok? Y los de bajo riesgo, de igual manera, siempre aconsejando los cambios de vida, ¿no? O si su colesterol LDL está mayor o igual a 190. Aquí ya, de igual manera, individualizamos el caso, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de los pacientes con niveles altos de colesterol? ¿Por qué evaluar el colesterol? Porque recuerden que el LDL y colesterol es el que está más relacionado para eventos cardiovasculares. Por eso que la guía más le da énfasis al tratamiento del colesterol malo, ¿no? Que es el LDL. Bueno, en realidad, mal llamado, ¿no? Colesterol malo, no hay ni bueno ni malo, ¿no? Todo tiene una función, pero están relacionados a eventos de aterosclerosis, eventos ateroscleróticos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Si yo ya a un paciente yo le doy tratamiento ya, entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Es lo siguiente, miren, siempre un paciente de muy alto riesgo, ¿cuál va a ser su objetivo? Menos de 50 miligramos por decilitro. Y o mayor del 50% de su nivel basal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo 40 años y me infarto, pero mi LDL colesterol está, por ejemplo, en 80, pero me infarté con 80 miligramos de LDL colesterol. O sea, 80 miligramos, en teoría está de contra normal, ¿no? Pero ya me infarté. Entonces, si ya me infarté, ¿cuál es el objetivo? Es reducir el 50%. O sea, en el manejo de los lípidos en un paciente con infarto mayor del 50%. O sea, mi objetivo, ¿cuál es? Menos de 40 miligramos por decilitro. Nuevamente repito, reducir mayor del 50% de su nivel basal de ¿qué? De LDL. Si yo me infarté con 80 miligramos por decilitro, ¿cuál va a ser mi objetivo en el seguimiento? Menos de 40 miligramos por decilitro. ¿Ok? A eso se refiere mayor del 50%. Doctor, ¿se puede infartar con colesterol malo de 80? Sí, sí, nos podemos infartar. Ese es ya, se ha visto que muchas veces no es tanto la concentración, ¿no? Del colesterol malo, a veces es el tamaño de las partículas, porque se ha visto que mientras más pequeñas que son las partículas de LDL, son más fáciles de penetrar el endotelio y dañar, ¿no? Dañar y generar todo el proceso que es de la aterosclerosis, ¿no? Por lo tanto, si me falto con 80, mi objetivo ya tiene que ser menos de 40%. Pero si me falté con 120, con 130, ¿cuál va a ser el objetivo? Menos de 55 en los pacientes de muy alto riesgo, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de alto riesgo? De igual manera, ¿no? Menos de 70 y o mayor del 50% de reducción, ¿ok? De igual manera es el mismo ejemplo. Un riesgo moderado, ¿cuál es? Menos de 100 miligramos por decilitro. Aquí ya no entra talla mayor del 50%. Y acá solamente en alto riesgo y muy alto riesgo. En el riesgo bajo tiene que ser su objetivo de LDL y colesterol menos de 116 miligramos por decilitro. Cuando ya inicio tratamiento en estos pacientes, ¿ok? Muy bien, faltan 10 minutos, entonces, pero siempre hay que recordar que tiene que haber una prevención, ¿no? La prevención primaria, hay que iniciar tratamiento según su riesgo. Hay que considerar estos dos scores, bueno, según la guía, ¿no? La europea de este año, el score 2 que ya mencioné, menos de 70 años, y el score 2 OP mayor de 70 años, ¿ok? Y en personas con riesgo moderado o están en los umbrales, pues hay que valorar los factores modificables. Ya mencioné cuáles son los factores modificables. ¿Cuáles son los factores modificables? Estos de acá, el resto, ¿no? El resto. Porque este es el score, los demás son factores modificables, ¿ok? Muy bien. En prevención secundaria ya es muy diferente, ¿no? Aquí es muy diferente, ¿no? Entonces decía que siempre, por ejemplo, si un paciente ya se infartó, entonces vamos a hacer prevención secundaria, ¿no? Prevención primaria, tengo factores de riesgo, ¿no? Todavía no me infarto, así que tengo que utilizar estos criterios. Si es que ya me infarté, ya no me interesa estas recomendaciones de prevención primaria. Ya tengo que modificarlo porque ya tuve un evento y mis objetivos son los que están mencionados acá, ¿no? LDL colesterol menos de 55 o reducción mínimo del 50% a más del valor normal, ¿ok? Es prevención secundaria. ¿Y qué pasa si que tengo triglicéridos altos? Pues las recomendaciones según la guía es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, de igual manera también se ha visto que un paciente de 35 años llega con triglicéridos de 280 y le dan también
tratamiento, ¿no? Y dentro del tratamiento siempre les dan son los fibratos. Los fibratos, o sea, el gemfibrosilo, por ejemplo, no es para manejo, no ha reducido eventos cardiovasculares, pero sí las estatinas, ¿no? Entonces, estos son los objetivos, ¿no? Me dicen, bueno, si un paciente con 135 a 499 miligramos, más otro factor de riesgo, como factor de riesgo alto o muy alto, hay que iniciar tratamiento con estatinas. O aquellos que tienen mayor de 750 miligramos, ¿ya? Y otros factores de riesgo. Recuerden que los pacientes con mayor de 700 de miligramos por decilitro de triglicéridos tienen alto riesgo siempre de hacer pancreatitis, ¿ya? Y es más, algunos mencionan mayor de, según la literatura, mayor de 600, otros dicen mayor de 1000, ¿no? Siempre los pacientes, el primer evento que pueden causarse es la pancreatitis. Entonces, ¿cuál es el riesgo de los triglicéridos? Muy altos, mayor de 600, algunos mayor de 1000, pancreatitis. Entonces, esos pacientes también hay que dar el tratamiento, ¿ok? Y siempre valorar el uso de los fármacos, riesgo-beneficio de los fármacos, ¿no? Muy bien. Y por ahí terminando, ¿qué terapia utilizamos? Entonces, hay una serie de fármacos que han aparecido actualmente, ¿sí? Pero siempre hay que recordar los no farmacológicos, ¿no? Siempre la dieta y el ejercicio, ¿ok? Y siempre se inicia con las estatinas de alta intensidad. Las estatinas de alta intensidad, por ejemplo, la atorvastatina de 40 a 80 es una estatina de alta intensidad, ¿no? De alta intensidad. ¿Ok? Y de ahí, si es que no va bajando, puedo hacer combinar con otros fármacos que se encuentran acá. En este esquema me está diciendo que la reducción de cuánto me disminuye el LDL colesterol según el uso de fármacos que puedo utilizar, ¿no? Tanto individualmente como en combinado. ¿Ok? Veo acá, mire, por sí solo, miren, la estatina me baja bastante, mire, el colesterol del LDL me baja bastante, ¿no? ¿Ok? Pero ya combinado, me puede bajar un poco más, ¿ok? La terapia. Entonces, para terminar ya, bueno, y este es un resumen, ya lo dejo para que lo lean respecto a lo que son las estatinas y algunos otros fármacos que también podríamos utilizar. ¿Ok? Entonces, es la presentación de hoy. Entonces, solamente recordar que siempre hay que actuar sobre los tres tipos, bueno, de prevención, ¿no? Promoción, bueno, prevención primordial, prevención primaria y prevención secundaria, ¿no? Entonces, solamente ahí quiero saber nomás, a ver, de los alumnos, a ver, Cova Villa Nikita, Sí, doctor, buenas noches. ¿qué es prevención primordial? Hay primordial, hay primaria y secundaria, ¿verdad? Sí, en la prevención primaria habló acerca de que la farmacoterapia va a depender en sí del riesgo que tiene la persona. Bueno, del riesgo cardiovascular. Y también se consideran pues los dos scores que nos mencionó, el score 2 y el score 2P. El score 2 era para los menores de 70 y el score 2P para los mayores de 70 años. Ok, ya. Muy bien. Ya entonces, como, bueno, recomendaciones finales, siempre hay que recordar a los pacientes que primero tenemos que hablar sobre las prevenciones, ¿no? Entonces, le hablaba que hay tres tipos de prevención, aparte de bueno, hay la primordial, la primaria y la secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían prevención primordial? Son aquellos que tenemos que actuar sobre los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la vacunación, disminuir, bueno, la vacunación es un tipo de prevención primordial, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es prevención primaria? Aquellos que, son primordiales antes de que aparezcan las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hacer algunas medidas sociales, ¿no? Hacer charlas para disminuir que aparezcan hipertensos, diabéticos y obesos, por ejemplo, ¿no? Esa es la prevención primordial. Y la prevención primaria es que ya teniendo pacientes con hipertensión, con obesidad, con diabetes, con fumadores, tengo que hacer algunos cambios para disminuir algún evento cardiovascular. Aquel paciente que ya tiene un evento cardiovascular ya sea prevención secundaria. Entonces, recuerden la prevención primordial, prevención primaria y prevención secundaria. ¿Ya?
Muy bien, entonces vamos a llamar lista, por favor, para que entren a su siguiente clase, falta 4 minutos, ¿ya? Entonces, Briones Alvarado ya me contestó. Cabrera Ruiz María. Presente, buenas noches. Muy bien. Cacho Quiroz. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Castro Guerra, Daniel. Presente, doctor. Buenas. Hola, ¿qué tal? Chalán Manay. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Ciesa Guamán. Presente, doctor, buenas noches. Coba Villán. Doctor, buenas noches. Contreras Tello. De la Cruz Rudas. Presente, doctor, buenas noches. Contreras Tello. Ya. Díaz Cabanillas. Presente, doctor, buenas noches. Díaz Mondragón. Presente, doctor, buenas noches. Díaz Sánchez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas. Espíritu Orihuela. Presente, doctor, buenas noches. Muy bien. Florian Leiva. Presente, doctor, buenas noches. Bustamante Rafael Karen. Buenas noches, doctor, presente. Hola, ¿qué tal? Bustamante Rafael Ruth. Presente, doctor, buenas noches. Hola. Gallardo Carrera Keila. Presente, doctor. Buenas noches. González Carranza Ángela. Presente, doctor, buenas noches. Herrera Collantes Omar. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Orna Zamora. Presente, doctor, buenas noches. Guamán Coronado Freddy. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Guamán Florian. Presente, doctor, buenas noches. Infante Fernández. Buenas tardes, buenas noches, doctor, presente. Hola, Infante Tanta. Presente, doctor, buenas noches. Irigoyen Sánchez. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Jiménez Carrascal. Presente, doctor, buenas noches. Linares Quispe. Presente, doctor, buenas noches. López Cabanillas. Presente, doctor, buenas noches. Mendoza Alba. Presente, doctor, buenas noches. Mesa Chunque.